Bien, vamos a continuar, por favor. Entonces, decíamos, me vuelvo al principio, un segundo ámbito a través, bueno, dos ámbitos específicos a través de los cuales desempeña sus funciones la Procuraduría es en materia de derechos humanos y en materia de arbitraje internacional de inversión. Acabamos de hablar lo que es derechos humanos. Ahora vamos a ver el segundo ámbito que es referido al arbitraje internacional. Eh, Antes que nada, recordar un poco, o bueno, les hubiera preguntado en aula, pero de forma muy breve les quiero recordar que es el arbitraje, la conciliación, las negociaciones. Son sistemas alternativos de solución de controversias, es decir, a través de los cuales son procesos, sí, a través de los cuales se quiere llegar a alguna solución, pero sin tener que pisar algún tribunal de índole jurisdiccional, es decir, ninguna tribunal, ante ningún juez o algo que implique un ámbito jurisdiccional. Entonces, el arbitraje es uno de las salidas alternativas de resolución de controversias. Y es mucho más complejo cuando se habla en un ámbito internacional, cuando hablamos de arbitraje internacional. Hablemos entonces del arbitraje internacional. Durante el periodo de gobiernos neoliberales de Bolivia, eh, perdón, perdón, durante el periodo de gobiernos neoliberales de Bolivia, estamos hablando de la etapa post dictaduras y hasta hace casi unos 15 años, es decir, desde 1985 hasta el 2005, el Estado boliviano ha suscrito una serie de instrumentos internacionales, pero aquí no estamos hablando de derechos humanos, sino instrumentos internacionales, vale decir,
tratados mediante los que se obligaba de manera irrestricta y además por adelantado resolver sus controversias relativas a inversiones extranjeras a través de mecanismos que aumentaban la protección de derechos de propiedad, incluso disminuyendo o menguando la propia soberanía estatal. De manera de que durante un periodo de casi 20 años Bolivia ha suscrito estos tratados en los cuales se obliga a sí mismo someterse ante arbitrajes internacionales o mecanismos que tienden a proteger derechos de propiedad, pero que incluso sobrepasaban la propia soberanía estatal. Estos tratados, eh, estos tratados internacionales se referían, por un lado, a reglas de tratamiento a las inversiones extranjeras, que estén contenidas a los denominados tratados bilaterales de inversión o TBIS, o llamados también TBIS, es la sigla que se describe. Entonces, les reitero, estos tratados que ha suscrito Bolivia en materia de arbitraje internacional entre los años 1985 al 2005, se referían, de un lado, a las reglas de tratamiento de las inversiones extranjeras contenidas en los tratados bilaterales de inversión o a los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones. Y por otro lado, a los foros de arbitraje internacional o a mecanismos de ejecución de laudos arbitrales. Bolivia ha suscrito 21 tratados bilaterales de inversión, de los cuales 20 han sido ratificados mediante ley y un acuerdo de contemplación económica con México. Todos estos instrumentos internacionales contemplaban estándares de tratamiento a las inversiones extranjeras bajo un modelo tradicional de acuerdos de protección de inversiones. ¿Qué cláusulas tenían estos instrumentos internacionales de protección de inversiones? Estamos hablando de lo que es establecer una definición de inversión, qué es inversionista, qué es un trato nacional, qué es un trato de nación más favorecida, prohibición de requisitos de desempeño, trato justo y equitativo, no discriminación, protección y plena seguridad, libre transferencia de fondos, expropiación y compensación o indemnización, solución de controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante. Estos tratados bilaterales de inversión que ha sido suscrito por Bolivia bajo un modelo tradicional de inversiones, han sido pues duramente criticados. Como les decía en algún momento, hasta incluso por querer suscribir este tipo de tratados, pues se menguaba o se achicaba lo que era la propia soberanía del Estado. Por eso es que han sido sometidos a dura crítica por parte del mismo Estado y de la propia sociedad civil. Y esto lo hemos visto en realidad más a inicios del año 2006, toda vez que han sido creados verdaderos paraísos jurisdiccionales y que tenían fuertes desequilibrios contra el Estado. ¿Por qué? Porque como ven aquí, estos tratados establecían un menú de derechos exclusivos para inversionistas extranjeros y ninguna obligación que sea exigible de manera convencional, es decir, en el marco del propio tratado. Además, se imponían únicamente obligaciones al Estado respecto al extranjero. Esto al tratamiento de inversiones extranjeras, viéndose en todo caso el Estado imposibilitado de exigirlas a los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque las obligaciones se imponían únicamente al Estado boliviano. Por eso es que muchas veces sobrepasaba la propia soberanía del Estado. Además, estos tratados creaban cuadros de impunidad. Creaban cuadros de impunidad abusando de la cláusula de solución de controversias
entre el inversionista y el Estado. De este modo es que los inversionistas extranjeros impedían al Estado el ejercicio soberano de sus poderes jurisdiccionales y de regulación. Además, estos tratados permitían a inversionistas extranjeros de terceros estados con los que Bolivia no había suscrito ningún tratado incrustar una empresa vacía en la estructura societaria a objeto de favorecerse de forma abusiva de los beneficios de un tratado de protección de inversiones. Es decir, se permitía, además del inversionista con el que suscribía el tratado el Estado, permitían a inversionistas extranjeros de terceros estados. Además, bajo una cláusula que establecían de solución de controversias entre el inversionista y el Estado, diseñaban un mecanismo contencioso de una sola vía. Es decir, eh, tenía capacidad para demandar solamente el inversionista extranjero y el único demandado podía ser el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que según esta cláusula, el Estado no podía demandar a los inversionistas, sino únicamente ya definían que ante alguna posible controversia que podía suscribirse, solo podría demandar el inversionista y demandado solo podría ser el Estado. Además, últimamente ocultan a terceros financiadores quienes aumentan la litigiosidad del sistema internacional, es decir, la controversia del sistema internacional de protección de inversiones, al convertir controversias de poca cuantía que las partes inversionistas y el Estado podían resolver directamente y de manera amistosa, lo convierten en arbitrajes de varias decenas de millones de dólares en el mejor de los casos. ¿Se dan cuenta? Hay una desventaja que se presenta el Estado frente al inversionista porque el Estado boliviano en su época neoliberal ha ido suscribiendo todos estos tratados internacionales. Tratados internacionales denominados tratados bilaterales de inversión, que tenían estas consecuencias que acabo de describirlas, que eran fuertemente criticadas por la propia sociedad civil. Ahora, ¿qué ha dicho el procurador Pablo Menacho? Pablo Menacho Diederich sobre este punto. Se refiere que Bolivia, bueno, ha ido acuñando el término paraísos fiscales o el término paraísos fiscales, podríamos decir que se refiere a qué? A la situación jurídica creada por los tratados bilaterales de inversión que otorga la posibilidad a un inversionista extranjero de sustraer sus controversias de interés y orden público del marco constitucional y legal. Es decir, que se escapa de resolver sus controversias, que el inversionista extranjero no somete sus controversias ante un ámbito constitucional y legal, así como de la autoridad competente jurisdiccional del país donde realizó la inversión, sometiendo dichas controversias a foros alternativos de arreglo con carácter deslocalizados, en los que quienes conocen dichas controversias cuentan para su resolución con un amplio margen de discrecionalidad y están sujetas a normas abstractas, insuficientes y fragmentarias. A ver, para entender esto que acabo de decir, haciendo cita a lo que ha manifestado el ex procurador Pablo Menacho Diederich respecto a los paraísos jurisdiccionales. Bolivia, bajo ese entendimiento, ha tomado dos acciones específicas respecto a estos instrumentos internacionales y como es, pues, en primer lugar, se ha denunciado el convenio CIAD en 2 de mayo del 2007. Bueno, nuevamente hablando en materia de derecho internacional público referido a los tratados y convenios internacionales, cuando un Estado ya no quiere ser parte de un tratado de convenio internacional, denuncia al Estado. O sea, ese es el término técnico para que ya no sea parte de ese tratado, el denunciar el tratado. Y es así que Bolivia, teniendo en cuenta todos estos aspectos antes descritos, es que ha denunciado el convenio
el CIADI, el CIADI, y además ha denunciado tratados suscritos y ratificados por convenios neoliberales. Eh, Hay una publicación que es la Memoria, Denuncia y Renegociación de Tratados Internacionales para su educación a la Constitución Política del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso, de hecho, en la propia página de la Procuraduría lo pueden descargar. Actualmente, frente a todo esto, Bolivia, a través de la Procuraduría General del Estado, además también del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación, Ministerio de Agua y Medio Ambiente, ha diseñado un modelo de instrumento internacional sobre promoción de inversiones extranjeras, que es un acuerdo de inversiones para el desarrollo. Este acuerdo de inversiones para el desarrollo pone a disposición de los diferentes países, se pone a disposición de diferentes países para su negociación. Hay 21 tratados suscritos por el Estado, 20 de los cuales cuentan con sus respectivas leyes de ratificación. ¿Cuáles son estos tratados? Vemos, bueno, tratado entre la República Federal de Alemania y la República de Bolivia, luego entre Bolivia y Argentina, todo en materia de inversiones, entre Bolivia y Austria, entre Bolivia y Chile, Bolivia y la República Popular de China, entre Bolivia y Corea, Bolivia y Cuba, una serie de tratados bilaterales de inversión, además de convenciones. Ha suscrito la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y la Convención, perdón, sobre el convenio sobre convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales y otros estados. Existen además reglamentos de arbitraje. Tenemos el reglamento de arbitraje de la CNUDMI de 1976, el del 2010, reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes de inversionistas y estados. De estados tenemos también el reglamento de arbitraje de la CCI, entre otros. Bueno, grupo, aquí estoy todavía en la mitad de lo que se refiere a arbitraje internacional, pero estamos a 4 minutitos de concluir la clase. Por hoy vamos a quedar por aquí. Todavía nos falta casi la mitad de lo que es materia de arbitraje internacional de inversión y luego estaríamos hablando de las otras dos subprocuradurías. Eso por ahora, grupo. Mandarles un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y tengan un excelente descanso. Gracias, Doc. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches.